Bienvenidos al API Podcast, el espacio de las nuevas voces del derecho de la propiedad intelectual en América Latina. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde esté escuchando en este momento el API Podcast. Este es un episodio que hemos preparado junto a uno de los miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el señor Leandro Toscano. Pero les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Juan Carlos Salazar, soy miembro activo de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de difundir, estudiar y profundizar todos los temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías en América Latina. Hoy también nos está acompañando una miembro de la organización. Ella es María José Arancibia de Chile, una abogada especialista en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías, socia de Obrador Digital Legal. Y como les decía al inicio de esta charla, también estará con nosotros el argentino Leandro Toscano, quien es el líder de la Unidad de Negocios y Desarrollo de Arbitramiento, Mediación y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, quien se conecta desde Ginebra, Suiza. Bueno, primero las damas, ¿qué tal, María José? Bienvenida a este espacio de la LAPI y ¿cómo te encuentras allí en Santiago de Chile? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y estamos muy bien por acá ya en otoño-invierno. Muy bien. ¿Y qué tal, Leandro? Gracias por el espacio en la agenda, gracias por dedicar estos minutos a la LAPI y bienvenido. Hola Juan Carlos, hola María José, como siempre, encantado de estar con ustedes, muy agradecido de parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI por esta oportunidad y por la plataforma que continuamente nos ofrecen para poder llegar a sus miembros y a todos los, en este caso, oyentes en América Latina. Bueno, entremos en materia, María José y Leandro. Vamos a discutir de qué trata los mecanismos alternativos de solución de conflictos y todo lo que tiene dispuesta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para resolver aquellos conflictos que afectan de pronto a algunos creadores, artistas, inventores y también, como lo he visto en algunos webinars de la OMPI, situaciones, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, en diferentes industrias como de ciencia, tecnología, farmacéuticos. En fin, ha sido una solución rápida, sencilla, pero que a veces se conoce muy poco. Entonces, empecemos a hablar de estas alternativas que existen hoy en la propiedad intelectual y quien desde la autoridad competente, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, podamos hablar de este tema. Bueno, muy bien. Creo que primero tenemos que comenzar a hablar de estos mecanismos, se conocen como los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, cuando hablamos de alternativos, nos estamos refiriendo a justamente a una opción diferente a la de recurrir a los tribunales judiciales, que muchas veces será el mecanismo que por defecto las partes vayan a adoptar para resolver sus controversias. Estos mecanismos presentan distintas características que se ajustan muy bien a las necesidades de las industrias en donde hay una actividad intensiva en materia de propiedad intelectual, temas de marcas, patentes, derechos de autor, lo que tiene que ver con el mundo del entorno digital, cada día más presente en nuestras vidas. Y como bien decías, también en áreas de innovación como pueden ser las ciencias de la vida, temas vinculados con la industria farmacéutica. Entonces hay una gran variedad de sectores de la actividad económica que se van a beneficiar de utilizar estos mecanismos que presentan características tales como ser flexibles, que se pueden acomodar a las necesidades de las partes, de las distintas industrias y sectores, que hoy en día se llevan a cabo de una manera mucho más en línea, ¿no? Es decir, que no es necesario trasladarse físicamente, sino que las reuniones, las audiencias se están llevando a cabo en la gran mayoría, casi la totalidad de los casos, de manera online. Entonces, vemos ahí una ventaja en cuanto al tiempo y al costo que puede llevar resolver controversias. Entonces, podríamos decir que estos mecanismos que a veces en algunos sitios se los dan a llamar como mecanismos adecuados más que alternativos de resolución de controversias, se han vuelto más populares. Eso nosotros lo notamos desde aquí, desde el centro de la OMPI, en relación al aumento del número de casos año tras año. Es decir, que hay una mayor difusión, hay una mayor aceptación
por distintos actores del ecosistema de la propiedad intelectual. Entre ellos se destacan, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, los emprendedores, los creadores, los innovadores, que muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de conflictos internacionales, no cuentan con los medios económicos para poder litigar en otra jurisdicción, y bueno, tampoco esto muchas veces es adecuado en relación a lo que se busca, ¿no? Es decir, tal vez se está buscando renegociar términos de un contrato, no necesariamente obtener una decisión que diga usted gana, usted pierde, sino más bien recomponer relaciones comerciales o poder dar término a una relación contractual de una manera mucho más cordial, si se quiere, y evitando entonces esa confrontación. Ya lo hemos hablado en diferentes episodios del API Podcast, que nosotros queremos en estos episodios poner sobre la mesa varios temas que involucran la propiedad intelectual, pero también verlo desde el punto de vista de la ejecución o de la gestión de los derechos. Para ello, María José ha generado también, además que recientemente salió un informe, mencionado en un informe de la OMPI, donde es una de las personas que creo que más utiliza esta alternativa de OMPI para resolver algunos conflictos de sus clientes, de algunas personas conocidas. María José, ¿cómo ha sido de pronto llevar esa voz o esa alternativa que nos presenta la OMPI, aterrizándolo a las empresas, a los artistas, a los creadores, cuando tú les das esta alternativa a solucionar algunos conflictos que puedan existir? Todos piensan que la solución al conflicto son los tribunales tradicionales, los tribunales de justicia. Y la imagen que tiene el artista, que por lo general está más preocupado de crear, que esa es su razón de ser, por eso son artistas, y cuando piensan en tribunales se imaginan algo que va a durar eternamente, que su problema no va a tener solución, o cuando va a tener solución, esta va a ser tardía. Pero cuando uno les muestra este otro camino, esta otra posibilidad de solución, es bien recibida porque lo toman como algo ágil, como algo expedito y algo sumamente especializado. A diferencia de lo que ocurre con los tribunales ordinarios, que los jueces conocen absolutamente de todo, pueden estar conociendo un contrato de diversas materias, de un pagaré, de una factura, pero cuando le hablan de derecho de autor o de derechos conexos o indemnización de perjuicios por este sentido, ahí siempre hemos tenido algunos problemas. En cambio, por esta otra vía existe el conocimiento especializado, que eso es algo que se valora muchísimo, tanto por las partes que litigan como por el artista que busca esta solución. Entonces, implementar esto ha sido en ese sentido es un buen camino y lo han recibido bastante bien. Bueno, ya mencionamos que hay diferentes áreas de la propiedad intelectual o de derechos de propiedad intelectual que pueden estar, digamos que inmersos en estos mecanismos para poder solucionar o buscar soluciones de una forma no tradicional, que lo tradicional, digamos, lo podríamos decir, que son los jueces o los tribunales. Ahora bien, ya en estos años de experiencia, usted como líder, Leandro, de esta área de la OMPI, o llevando a cabo esta difusión sobre los ADRs, ¿cuáles son los errores más comunes que a veces se presentan? No sé, podría por mencionar nomás, de pronto la ausencia de la famosa cláusula para poder ir a esta instancia, o que también te encuentras de pronto de algún desconocimiento, que esto es costoso, que es inaccesible, en fin, ¿cuál ha sido como esas cosas que usted se ha encontrado con su equipo a la hora de ver que algunos artistas o científicos o personas o emprendedores también han tenido al iniciar un conflicto, a tratar de resolver un conflicto mediante estos mecanismos? Yo creo que el tema del desconocimiento es un obstáculo que se presenta a menudo, ¿eh? Digamos, nosotros desde aquí, desde la OMPI, estamos permanentemente realizando actividades de difusión, de sensibilización, conversando con distintos actores de las distintas áreas, pero por supuesto, bueno, hay una limitación natural de poder llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, digamos que la falta tal vez de conocimiento de la existencia de estos mecanismos y de cómo funcionan es un primer obstáculo. Entonces ahí lo que
lo que vemos, digamos, como una manera de poder solucionarlo es, como bien decía, llevar a cabo distintas actividades, asociarse con los distintos participantes del sistema, como es el caso de la ELAPI, que sabemos que puede tener una muy buena llegada a un montón de profesionales y sobre todo de jóvenes profesionales que también se observa que vienen con un conocimiento tal vez ya desde la universidad, que en otras épocas tal vez estos temas no se les daba la profundidad que hoy se le pueden estar dando. Entonces hay esperanza de que estos mecanismos pasen a ser no como bien decíamos, alternativos, sino mecanismos que se eligen como una primera instancia, y eso lo observamos en algunas prácticas empresariales. Hemos visto una serie de encuestas y de estudios en los últimos años, en la última década, diría, en áreas como investigación y desarrollo, en áreas de tecnología, medios, telecomunicaciones, contenidos digitales y derechos de autor en el entorno digital, donde digamos que la tendencia es bastante clara en favor del uso de mecanismos, sobre todo la mediación, también del arbitraje, de mecanismos acelerados como el arbitraje acelerado o la decisión de experto. Entonces, bueno, hay un crecimiento, como decía anteriormente, en el uso. Luego también podemos decir que a veces es la falta de la disponibilidad o la falta de conocimiento, más allá de la existencia de los mecanismos, sino también de lo que implica utilizar estos mecanismos, de cuándo utilizar una mediación, de cuándo utilizar un arbitraje, con qué objetivo, cuál es la estrategia. En el caso por ahí de los artistas, podríamos decir, a veces, por supuesto, están, como decía María José, están focalizados en crear su obra. Entonces, también es un poco nuestro rol de bajar las barreras de acceso, y eso implica hacer las cosas lo más sencillo posibles, ¿no? Para que se puedan acceder a estos mecanismos. Y bueno, en algunas situaciones, porque siempre hablamos, no hay que olvidarse, que son mecanismos consensuales, ¿no? Que aquí no estamos obligando a nadie. Vos, Juan Carlos, mencionabas el tema de las cláusulas. Esto, por supuesto, es un tema muy importante, porque uno, al incluir una cláusula en un contrato, supongamos un contrato de desarrollo de aplicaciones móviles entre el cliente y el desarrollador, bueno, en ese contrato se van a estipular los derechos, las obligaciones, y generalmente al final del contrato, a veces se la conoce como la cláusula de las 3 de la mañana, ¿no? Porque viene ahí un poco que no se le presta demasiada atención, porque en ese momento las partes están entrando en una colaboración, entonces hay una buena onda, y uno por ahí no está anticipando que en un futuro puede haber un conflicto, pero ese es el momento clave para incluir en esos contratos cláusulas que sean, primero, que sean cláusulas que sean eficientes, que sean válidas, que no vayan a presentar problemas. Para eso se pueden utilizar cláusulas modelo, ¿no? La OMPI pone a disposición en su página web estas cláusulas en distintos idiomas. Pone a disposición también una herramienta para generar cláusulas en donde uno puede ir completando las distintas etapas, siempre hablando de las cláusulas de solución de controversias. Y ahí, bueno, tener en cuenta las herramientas, los mecanismos. Es común hoy ver la combinación de mediación y arbitraje, ¿no? Estas cláusulas de doble instancia, en donde primero se intenta resolver el conflicto a través de una mediación por un plazo, 30, 60 días, por ejemplo, y si no se llega a un acuerdo, cualquiera de las partes puede iniciar procedimiento de arbitraje, que es un procedimiento un poco más formal, en donde, bueno, habrá que presentar una mayor documentación, producir prueba y demás. Entonces, estas prácticas, también se puede combinar la mediación con el litigio judicial. Esto vemos en América Latina en distintas instancias, en distintos países. Es necesario pasar por una etapa previa de mediación. En otros casos hay alternativas de conciliación que son llevadas a cabo
por instituciones, como es el caso en Colombia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, o en México del Instituto de Derecho de Autor, el INDAUTOR, que ponen a disposición conciliaciones para resolver conflictos vinculados con los derechos de autor, y que tienen un volumen muy interesante de casos y que ayuda a que estos conflictos se resuelvan en una etapa temprana sin tener que recurrir a la justicia. Entonces, para resumir un poco, la falta de conocimiento y el utilizar a veces cláusulas en contratos, volverse demasiado creativo y modificar demasiado estas cláusulas modelo, generando algún inconveniente, como por ejemplo indicar que tal o cual persona será el árbitro en caso de que exista un conflicto, cuando el conflicto puede presentarse varios años en el futuro y no sabemos si esta persona va a ser la adecuada o si va a estar disponible para participar. Entonces, hay literatura y hay distintas herramientas que pueden consultarse en la página web del Centro de la OMPI, donde se explica cómo lidiar con estas cuestiones, y asimismo, si hay cuestiones de procedimiento, siempre pueden contactarse con nosotros y nosotros encantados de asistir en la redacción de estas cláusulas de mediación y arbitraje. María José, hablando de casos de pronto que podamos mencionar en este episodio, ¿cuáles serían unos buenos ejemplos de situaciones que fueron resueltas mediante estos mecanismos? En mi caso particular, yo te puedo dar como ejemplos casos relativos a nombres de dominio, que son los que me ha tocado litigar principalmente. Leandro, en el caso de phishing, de scam o de alguna otra ardid que puedan usar los titulares de los nombres de dominio, donde terceros como Juan Carlos, tú o yo nos podemos ver involucrados en una estafa, ¿existe algún procedimiento que pueda iniciar el titular de la marca o el titular de que se vea afectado a la empresa en contra de esta persona, del quien registró el nombre de dominio, y que sea una medida prejudicial, adjuntando pruebas, antecedentes de estas estafas? El tema pasa, en este caso, pues hablabas de los nombres de dominio, entonces hay un procedimiento, para aquellos que no conozcan, que es un procedimiento uniforme, es una política uniforme para solucionar nombres de dominio, que incluye a los .com, los .org, una larga serie también de lo que son los códigos de países, es decir, cada país, por ejemplo, .cl de Chile tiene su propio mecanismo, algunos otros, .co de Colombia tiene un sistema, ha adoptado este sistema uniforme. Entonces la OMPI es uno de los proveedores, el proveedor líder en materia, digamos, la OMPI lideró en la década del 90, a finales de la década del 90, este movimiento para crear un sistema administrativo, que es un sistema separado del sistema judicial, pero que no impide que uno vaya a la justicia, y que lo que va a uno buscar a través de este procedimiento es recuperar un nombre de dominio con el requisito de ser titular de derechos marcarios. Entonces, el procedimiento lo que permite es que, si uno logra probar los criterios necesarios para poder demostrar que hubo un registro y un uso de mala fe del nombre de dominio, que ese nombre de dominio le vuelva a su poder. Ese es el procedimiento que administra la OMPI. Por supuesto que hay casos que están vinculados con phishing, generalmente pasa digamos, registro de algún nombre de dominio que tiene conexión con el nombre, por ejemplo, de una entidad bancaria y que no es realmente esa entidad, y que se reproducen en la página web elementos, o se copia, por ejemplo, una página de home banking de una entidad bancaria, y uno ingresa sus datos y esos datos pasan al estafador, y que luego, bueno, procederá inmediatamente a tratar de obtener algún beneficio a través de este fraude. Entonces, el mecanismo, la política uniforme permite que, si uno prueba en un plazo de alrededor de unos 60 días estos derechos, puede entonces recuperar el nombre de dominio. Otros mecanismos, yo creo que para obtener algún otro tipo de remedios uno tendrá que ver en la jurisdicción en la que está qué medidas judiciales, ¿no?, va a tener a su alcance para poder pedir alguna medida cautelar o algún otro tipo de, digamos, de orden judicial para poder obtenerlo, pero no lo va a poder hacer a través de esta política uniforme.
Leandro, podemos hablar de algún caso que no es necesario mencionar los nombres de los involucrados, pero que se pudo llevar a feliz término o a buen puerto, porque de todas maneras también en estos mecanismos alternativos de la solución de conflictos no es que exista un solo ganador y un solo perdedor, sino que se busca que equilibradamente pues, se pueda buscar una solución. Claro, puedo mencionar varios casos de mediación y algunos de arbitraje para cubrir un poco el panorama de los distintos temas que son referidos a estos mecanismos. En el área de mediación puedo destacar, por ejemplo, acuerdos de coexistencia de marcas en situaciones en donde aún no existía un conflicto, pero este era un caso entre varias empresas, y estas empresas eran americanas, norteamericanas y europeas, y eran 4 empresas participando en este caso, y bueno, temían que pudiese surgir algún conflicto porque eran titulares de marcas que podían ser de alguna manera confundibles y que iban a operar en un mercado similar. Entonces se pusieron de acuerdo, refirieron una solicitud a la OMPI. En este caso no había un contrato entre las partes, sino que se pusieron de acuerdo y solicitaron a la OMPI que nombrase un mediador con experiencia en derecho marcario que era necesario, que en este caso era derecho de varios países en Europa, y que pudiese hablar varios de los idiomas que eran necesarios, y de esa manera, bueno, el mediador ayudó a redactar un acuerdo de coexistencia de marcas para prevenir conflictos. Acá vemos un uso de la mediación, digamos, antes de que surgiese el conflicto. En otras situaciones podemos también destacar, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Hemos visto casos referidos a formatos de televisión, en donde un programa televisivo es lanzado en un país y luego una primera temporada exitosa pretende expandirse a otros países y encuentra que ya existe un show bastante similar. En este caso era un programa de preguntas y respuestas, en donde, bueno, las características eran bastante similares, pero es difícil poder decir, me están copiando el programa y el formato y poder probarlo. Uno puede proteger distintos elementos, la marca, temas vinculados con derechos de autor, pero no el formato como tal. Y la verdad es que a esta empresa le interesaba expandirse a ese otro país. Entonces se pusieron de acuerdo y también pidieron a la OMPI nombrar un experto en la industria de los formatos televisivos para poder ayudarlos a llegar a algún acuerdo, y se terminó firmando una licencia. Y en ese caso tenemos a ambas partes, digamos, conformes con el resultado. Otros temas contractuales, en donde, como decíamos antes, se incluyeron cláusulas en un contrato, y luego de varios años, y esto es común que pase, que el conflicto surge luego de estar trabajando conjuntamente por tal vez 3, 4, 5 años, y recién ahí se presenta el conflicto. Entonces, por eso la importancia de tener buenas cláusulas al momento de redactar los contratos. Y en esas áreas puedo nombrar, por ejemplo, temas que están vinculados con el desarrollo de software, en donde está el cliente y el desarrollador, la empresa desarrolladora, generalmente por temas de incumplimiento de, digamos, las condiciones que se habían pactado en materia del desarrollo, en algunos casos falta de pago, otros temas en el área de patentes, en donde tal vez es más común ver arbitrajes. Para pasar un poco a ejemplos de arbitrajes, en la industria farmacéutica hemos tenido casos de muy alta cuantía, donde estaban involucradas patentes protegidas en distintos países, ¿no? Como sabemos, estas patentes, bueno, son derechos territoriales y que hay que ir registrándolas país por país, y que si hay algún conflicto, bueno, nos toca tal vez ir a litigar en distintos países, mientras que en un arbitraje, una mediación, podemos acordar traer todos esos conflictos comerciales aquí, diríamos, a un procedimiento de arbitraje. Entonces estos temas son comunes en las áreas de ciencias de la vida. He tenido algunos temas vinculados con el COVID y con el desarrollo de vacunas, digamos, en este entorno. El área también que es interesante destacar es el área de FRAND. FRAND es un acrónimo en inglés que se refiere a
otorgar licencias en términos que sean justos y no discriminatorios, y esto se aplica en las que son las patentes esenciales, ¿no? Cuando uno tiene digamos, una tecnología, vamos a poner el caso del Wi-Fi, que todos los teléfonos móviles incorporan el Wi-Fi y que se vuelve una tecnología donde esas patentes se vuelven esenciales. Y entonces los fabricantes de los teléfonos, como el titular o los titulares de la tecnología, bueno, pueden ponerse de acuerdo y negociar una licencia para que todos los implementadores, digamos, todos aquellos que vayan a utilizar la tecnología, puedan acceder de una manera no discriminatoria y en una tarifa razonable. Entonces ahí es el conflicto que sea, bueno, ¿qué es una tarifa razonable? ¿Quién lo determina? Y es un tema que también involucra empresas multinacionales muy conocidas y también pequeñas empresas que tal vez son titulares de alguna tecnología y que, bueno, quieren, por supuesto, obtener un rédito de su investigación y desarrollo. Entonces estos temas han ido en crecimiento en los últimos años y, bueno, tenemos bastantes herramientas y publicaciones que se pueden acceder para poder conocer más. Y tal vez finalmente mencionar también el área del entorno digital, lo que tiene que ver con los contenidos. Hoy en día, bueno, todos estamos diariamente expuestos a redes sociales, a plataformas, accedemos a contenido audiovisual, a música, y bueno, y en estas áreas se presentan una gran cantidad de conflictos y bueno, a veces las plataformas ponen a disposición mecanismos para resolverlos y el conflicto termina ahí. A veces es necesario escalar alguna otra opción, y aquí pongo un ejemplo en el que estamos trabajando, y en la Unión Europea se han dictado unas directivas y algunos reglamentos que tienen que ver con el mercado único digital, y bueno, esas directivas y esos reglamentos incorporan menciones referidas al uso de la mediación para determinados tipos son obligaciones de transparencia o renegociación y actualización de contratos, así como también temas vinculados con la infracción de derechos de autor. Es decir, que volviendo al principio, cuando hablábamos de tendencias, del aumento de casos, bueno, lo que vemos es que la legislación, tanto de índole nacional como regional, como internacional, internacional me refiero a algunos tratados como la Convención de Singapur en materia de mediación, que va a ayudar a que bueno, se utilice más la mediación comercial a nivel internacional. Entonces, bueno, vemos toda esta suerte de entretejido en donde de distintos ángulos vemos apoyo a estos mecanismos. Siendo bastante concreto, como dicen ahora, con resumen ejecutivo para que a los oyentes le quede bastante claro el asunto de, primero, ¿por qué considerar asistir al ADR de OMPI? Y segundo, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién es el que puede asistir a este mecanismo para defender sus derechos? Voy a contestar la segunda primero. Todos aquellos que tengan algún tipo de relación con la propiedad intelectual, con la tecnología, con la innovación, pueden beneficiarse de estos mecanismos. Como decía, hoy en día los principales usuarios de la mediación y el arbitraje de la OMPI son las pymes, seguidas muy de cerca por las empresas multinacionales, y cuando hablo de pymes también incluyo a los individuos, como puede ser un inventor, como puede ser un creador, un músico, un artista. Luego, otros usuarios incluyen a las organizaciones de gestión colectiva, que cada día más también están recurriendo a estos mecanismos para poder bueno, ejercer los derechos de representación de sus artistas, miembros de estas organizaciones, los centros de investigación y desarrollo, las universidades, las oficinas de transferencia de tecnología, también son usuarios frecuentes de los mecanismos ADR. Y volviendo a tu primera pregunta, cuando la consulta era ¿por qué utilizarlos? Bueno, primero podemos decir que hablamos de mecanismos que son especializados, y esto en materia de propiedad intelectual es muy importante porque es un área muy técnica. Entonces, si hablamos de patentes en una determinada tecnología, bueno, vamos a necesitar a alguien que entienda de esa tecnología y bueno, sería
un poco difícil pedirle a un tribunal judicial que sea especialista en todas las distintas áreas y en todas las tecnologías que vamos viendo, digamos, surgir a menudo. Entonces, contar con especialistas que vayan a poder dar una decisión no solo en materia de legal, sino también de las prácticas de la industria. En primer lugar eso. Luego hablamos de la confidencialidad, que es un tema importante, ya sea por la información sensible que se puede revelar en este tipo de conflictos, así como también por la reputación de las partes que están involucradas. Entonces, mediación y arbitraje ante el centro de la OMPI son confidenciales y esa obligación es algo que es muy valorada por las partes que participan. Y luego el tiempo y el costo, ¿no? Y como siempre decimos, el tiempo también es costo, ¿no? Porque mientras más tiempo nos vaya a llevar a resolver un conflicto, más recursos vamos a tener que dedicarle o menos posibilidad de seguir adelante con nuestras actividades comerciales vamos a tener. Entonces esta vinculación es importante. Por supuesto hay que destacar que si uno quiere tener un especialista ayudando, bueno, eso va a conllevar algún costo también, ¿no? Es decir, que los árbitros, los mediadores van a cobrar sus honorarios, pero siempre se va a cuidar que todos los participantes en ese conflicto digamos, estén conformes, que se negocian las tasas, se va a nombrar a alguien adecuado para resolver el tema, de conformidad con la complejidad, con las sumas en conflicto. Entonces, en ese sentido yo diría como otra ventaja es el apoyo que brinda el centro de la OMPI personalizado para las partes, por supuesto respetando nuestra neutralidad y esa también ventaja de ser parte de la familia del sistema de Naciones Unidas y de no estar vinculado con ninguna jurisdicción en particular. Entonces eso hace que los casos internacionales, que representan más del 70% de nuestros casos, sea también, digamos, se pueda dar esta confianza en una entidad internacional. Yo creo que esas son las principales ventajas que podemos destacar. Bueno, para ir finalizando, quisiera que nos contaras un programa que ha liderado OMPI hace ya un par de años y es sobre el ADR para jóvenes, de diferentes iniciativas donde los jóvenes podemos participar, nos podemos inscribir, hay una cantidad de actividades que se organizan desde el centro. Hablemos de ese programa, en qué consiste y cómo ha sido esa experiencia difundiendo estos temas a los jóvenes. Este programa, como bien decías, se ha lanzado en los últimos años, recientemente. Bueno, aprovechamos también a agradecer a ELAPI por el apoyo constante en la difusión y en la coordinación y colaboración para llevar a cabo actividades para jóvenes. Hoy en día tenemos alrededor de 1000 miembros que vienen de más de 100 países, es decir que por supuesto, la membresía es gratuita y el objetivo es poder formar a jóvenes interesados. En algunos casos hay miembros que son especialistas en arbitraje, por ejemplo, son abogados que trabajan en despachos y que tienen un conocimiento muy profundo, pero pues, tal vez les interese conocer más acerca de conflictos vinculados con la tecnología, con la propiedad intelectual. En otros casos son jóvenes estudiantes que están muy entusiasmados en materia de propiedad intelectual y también en cómo resolver conflictos. Entonces esto conecta con lo que conversábamos anteriormente de lo que observamos es que los jóvenes tienen un conocimiento, yo diría, interesante de esta materia y que tienen muchas ganas de contribuir y de participar, y eso hace que, bueno, el programa el WIPO ADR Young, o el grupo de jóvenes de la OMPI, esté en permanente crecimiento, y nuestro objetivo es, bueno, poder crear sinergias y poder, bueno, y llevar a cabo eventos y capacitaciones y que, bueno, los jóvenes se acerquen a este programa, así que, bueno, invitamos a todos a que puedan postularse para poder ser miembros. Bueno, para finalizar y agradecer el tiempo de Leandro y de María José, quisiera que María José le enviara un mensaje a esos artistas, inventores o personas que hacen uso de los derechos o del sistema de derechos de propiedad intelectual para que empiecen primero a interesarse por estas alternativas, por incluir la cláusula, esa famosa cláusula de las 3 de la mañana, incluirla en los contratos,
y poder también tener, digamos que una difusión desde nuestra región para todos los que hacemos parte de esta industria de la propiedad intelectual. El mensaje para los artistas y los creativos sería que no tengan miedo, porque su creación merece protección y por lo tanto una forma de hacerlo es precisamente asesorarse bien, tener buenos contratos y no solo quedarse en el buen contrato, sino tener la capacidad de que no todo es felicidad en la vida y que en algún minuto puede surgir algún conflicto y esta es la forma o la alternativa, como se le denomina, más ágil, más segura, más expedita para poder resolver un conflicto en estas materias. Porque tal como lo señaló Leandro y también lo habíamos señalado anteriormente, estas materias son súper específicas, son muy técnicas y por lo tanto no cualquiera puede conocer esto, sino que se requiere necesariamente de alguien con conocimiento especial. Y confiar en este tipo de alternativas de resolución de conflicto es la manera de poder obtener lo que uno desea, que es la protección de los derechos de la creación. Bueno, muchísimas gracias entonces a Leandro Toscano, quien hoy desde Ginebra, Suiza, se ha conectado, quien lidera todo este centro de arbitraje y resolución de controversias de la OMPI. Gracias por su tiempo y esperamos seguir cooperando entre las dos organizaciones, tanto la ELAPI como la OMPI, para poder seguir difundiendo esas alternativas para defender los derechos de los creadores y de todos los artistas que quieren defender sus derechos a nivel internacional. Muchas gracias, Juan Carlos y María José. Como siempre, el agradecimiento a ELAPI y esperamos estar en contacto muy pronto. Gracias. Y muchas gracias a María José por haber compartido esta información y este conocimiento en este episodio del ELAPI Podcast. María José. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad fue un gusto haber compartido con Leandro, contigo en este podcast, así que agradecida. Y un gusto, Leandro, de poder verte de nuevo. Bueno, muchas gracias a María José Arancibia y a Leandro Toscano hoy en este episodio del ELAPI Podcast. Y como les digo siempre, nos oímos muy pronto. Esto es la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @somoselapi. Para mayor información, visita nuestro website www.elapi.org. ELAPI, unidos por el desarrollo de la propiedad intelectual.